Hola, hola y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar lo que son los usuarios, los grupos y los permisos. Sobre todo me voy a enfocar en los permisos, pero es necesario ver un poquito de usuarios y un poquito de grupos. Bueno, empezamos con los usuarios. El concepto de usuario en Linux permite separar entornos de ejecución para diferentes propósitos. Esto no nos quiere decir que podemos tener un usuario y otro usuario conectados a la misma máquina o servidor, y cada uno va a tener información diferente. Estos entornos de cada usuario van a estar separados. Para crear un usuario vamos a usar el comando sudo seguido de adduser y vamos a poner el nombre de nuestro usuario. El nombre de nuestro usuario tiene que ser un identificador, algo con lo que vamos a reconocer ese usuario, ya que el nombre de la persona, los apellidos e información personal se van a agregar posteriormente. Los grupos. Nos dice que los grupos son expresiones lógicas de una organización. Esto quiere decir que los grupos son básicamente agrupaciones de personas o conjuntos de personas, si así lo quieren ver. Aquí podemos ver en las imágenes que tenemos dos grupitos de dos personas. Esto nos sirve para poder asignar permisos específicos a personas en conjunto, para no tener que ir persona por persona asignando permisos. Simplemente agregamos personas a los grupos y podemos darle permisos al grupo directamente. Para crear un grupo usamos el comando sudo seguido de la instrucción add_group y ponemos el nombre de nuestro grupo. Ya que tenemos nuestro grupo y nuestro usuario creado, un ejemplo, este usuario se llama Felipe y ya tenemos el grupo administrador, por ejemplo, usamos el comando sudo usermod-g. Aquí ponemos el nombre del grupo, que sería administrador, y aquí pondríamos nuestro nombre de usuario, que sería Felipe. Este comando, ¿qué hace? Este comando lo que hace es volver el grupo que nosotros le estamos poniendo aquí el grupo primario de ese usuario. Ese grupo primario es sobre el que se están ejecutando los permisos. Todos los permisos que se le asignen a un grupo de lectura, escritura o ejecución son hacia el grupo primario de ese usuario. Entonces, cuando creamos un grupo, vamos a asignarlo como grupo primario para que ese sea el grupo sobre el que se van a ejercer los permisos que nosotros asignemos. Los permisos. Los permisos son divididos en tres grupos: el usuario que crea el archivo o el dueño, el grupo del dueño, o bueno, el grupo primario del dueño de ese archivo, y el resto de los usuarios. Esto quiere decir que son usuarios que no están en nuestro grupo, usuarios externos a nuestro grupo. Por así decirlo, sería como el resto de personas que no están en nuestro grupo y que no son nosotros. Se podría interpretar como que son todos los demás. Los permisos van o tienen las letras de R, de read en inglés o de lectura. Tienen la letra de W o de write, de escritura. Y tienen la letra de X, de execute o ejecución. Esas tres letras son las únicas que se van a encontrar, a excepción de la letra D, por ejemplo, que sirve para identificar directorios o carpetas, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, si nosotros ejecutamos el comando ls-l, nos va a salir un listado con este formato, un listado de todos los archivos que nosotros tengamos en el directorio sobre el que nos encontremos. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, aquí está mostrando nuestros permisos, aquí está mostrando el usuario, aquí está mostrando el grupo primario, el tamaño en bytes, la fecha de la última modificación de ese archivo y el nombre del archivo. Pero nos vamos a enfocar en esto. Los permisos se dividen en tres caracteres, en tres tercias de 3 caracteres. Aquí estaría la primera tercia de 3 caracteres, aquí estaría la segunda tercia y aquí estaría la tercera tercia. ¿A qué corresponden estas tercias? Bueno, la primera tercia equivale al usuario o al propietario de ese archivo o de esa carpeta. ¿Cómo saber si es un archivo o una carpeta?
Bueno, aquí aparece un guión. Si es un archivo, aquí aparecería un guión. Si es una carpeta, aquí aparecería una D, de directorio o directory en inglés. Bueno, los primeros 3 caracteres equivalen al usuario. Aquí podemos ver que dice RW. Eso significa que tenemos permisos de lectura y escritura. En pocas palabras, el usuario que creó el archivo tiene permisos de leer y escribir ese archivo. Seguido de otros 3, nos dice que pertenecen a el grupo primario de su usuario. Nos está diciendo que nuestro permiso es de simplemente lectura. Aquí no nos muestra ni la W ni la X. Quiere decir que no podemos ni escribir ni ejecutar ese archivo siendo del mismo grupo. Y aquí está el permiso del resto de los usuarios o de los otros grupos. Para generalizar, solo podemos leer y de igual manera no podemos ni escribir, no podemos ni ejecutar. Estos permisos se definirían como 644. Si ustedes quisieran aplicar estos permisos, sería el número 644. ¿De dónde sale ese número? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, los permisos. Ya tenemos que con el comando ls-l nos da un formato como este con todos nuestros archivos y directorios. Ahora bien, para nosotros asignarle permisos a un archivo, usamos el comando chmod, seguido de un número de 3 dígitos y el nombre de nuestro archivo o carpeta. ¿Por qué es un número de 3 dígitos? Porque recordemos que son 3 permisos los que se asignan. Permisos de el usuario, permisos de el grupo y permisos para el resto de personas. Por eso aquí el permiso es un número de 3 dígitos. Aquí tengo unos ejemplos de cómo serían permisos ya en numeración decimal. Por ejemplo, permisos de lectura, escritura y ejecución. En binario los podemos interpretar como 3 unos, 1, 1, 1. Que esto pasado a decimal equivaldría a un número 7. Si nosotros solo queremos dar permisos de lectura y escritura, esto equivaldría a 1, 1, 0. ¿De dónde sale ese 0? ¿Por qué no es 1? Porque no le estamos dando permisos de ejecución. Si nosotros le damos un permiso, en esa posición se va a colocar un 1. Si nosotros no le estamos dando permisos, en esa posición se va a colocar un 0. Ahora, ya que tenemos este binario, 1 y 1 dan 6 a numeración decimal. Por eso aquí tenemos que este permiso equivaldría al número 6. Aquí repetimos lo que ya sabemos. ¿Vamos a tener permisos de lectura? Sí. ¿Vamos a tener permisos de escritura? No. ¿Vamos a tener permisos de ejecución? Sí. Bueno, entonces tenemos permisos de escritura, sí. Permisos de escritura, no. Permisos de ejecución, sí. El 1, 0, 1 pasado a decimal equivale al 5. Ahora, ¿vamos a tener permisos de lectura? Sí. ¿Permisos de escritura? No. ¿Permisos de ejecución? Tampoco. Entonces aquí solo tendríamos un 1. 1, 0, 0. Recuerden, los ceros se ponen porque no vamos a poner esos permisos. Y este número en binario sería equivalente al número 4. Los permisos van del número 7 al número 0, donde el 0 equivaldría a no tener ningún permiso sobre ese archivo. Para ejemplificar un poco mejor, si es que ustedes no saben leer binario, yo les recomendaría que se escribieran aquí los 3 permisos que hay y arriba les pusieran estos números, 4, 2 y 1, que serían las equivalencias en binario. Y vamos a seguir con este ejemplo. Lectura, escritura y ejecución se van a dar estos 3 permisos. Bueno, ¿a qué número equivale? 4 más 2, 6 y 1,
7. Pues ese permiso equivale al número 7 decimal o 111. Ahora vamos a dar permisos de lectura y escritura, pero no vamos a dar permisos de ejecución. Este equivaldría a 4 más 2 sería 6, o lo que es igual en binario sería 1, 1, 0. Ahora vamos a dar permisos de lectura a todos los demás. Sería 1, 0, 0, o lo que sería igual en decimal 4, simplemente bajamos nuestro 4. Y ya tendríamos que, si quisiéramos que un archivo tuviera el usuario o dueño del archivo permisos de lectura, escritura, ejecución, y el grupo tuviera permisos de lectura y escritura, pero no de ejecución, y que el resto de personas tengan permisos simplemente de lectura, tendríamos que darle permisos 764. Aquí en vez de número pondríamos el número 764, que serían los permisos del usuario, los permisos del grupo y los permisos del resto de personas. Y pues hasta aquí la teoría de lo que son los permisos, los usuarios y los grupos. Vamos a continuar con un ejercicio. Vamos a crear 3 grupos, uno de analista, uno de control y otro de desarrollo, con 3 usuarios cada uno. Esto pues se va a hacer con los comandos que ya les di, ahorita lo vamos a hacer. El ejercicio nos dice que vamos a crear los siguientes grupos y usuarios. Los nombres pueden variar. Los nombres pues ustedes les pueden poner usuario, realmente es como que irrelevante. Nos dice que vamos a crear un archivo con el usuario del grupo analista y hacer que solo su grupo lo pueda leer. Por ejemplo, vamos a crear un archivo con el usuario Juan, que va a pertenecer al grupo analista, y vamos a hacer que solo Diego y Alejo puedan leer el archivo de Juan. No lo van a poder leer ni los usuarios de control ni los de desarrollo. Intentar leer el archivo desde el usuario de otro grupo. Por ejemplo, vamos a intentar leerlo desde Daniela, a ver qué pasa, qué nos dice, si nos deja o no nos deja. Y después vamos a hacer que Daniela pueda acceder a ese archivo. Vamos a darle permisos a Daniela de acceder al archivo de Juan. Ahora bien, antes de pasar a la parte práctica, quiero aclarar que mi usuario es administrador, porque cuando instalé mi sistema operativo, yo ya creé este usuario, como administrador. Así se llama, ese es su nombre, administrador. Y quiero aclarar que no es el usuario root. ¿Cuál es la diferencia? Que el usuario root no necesita poner el comando sudo antes de una instrucción que necesita permisos de administrador. Sin embargo, mi usuario sí me va a solicitar el comando sudo porque no tengo permisos. Sin embargo, estoy en el grupo de sudo users o usuarios de sudo. Entonces, quiero aclarar eso, que lo vamos a hacer desde un usuario, que tiene permisos de administrador. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a verificar qué usuarios yo ya tengo creados. Para ello simplemente voy a ver los directorios de la carpeta home. Aquí pueden ver que solo está mi usuario administrador y un usuario que creé para un servidor FTP, pero esa es otra historia. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear los primeros 3 usuarios de nuestro grupo de analistas. Para ello vamos a usar el comando sudo seguido de @user para crear el usuario, y vamos a crear a Alejo. Aquí me está pidiendo la contraseña del usuario actual. Aquí, si se pueden dar cuenta, está agregando el usuario, sí, pero lo está creando en su propio grupo. Ya en un momento lo vamos a configurar. Nos pide la contraseña, le vamos a ingresar a la que necesitemos. La volvemos a ingresar. Nombre completo. Aquí, como es una práctica,
me voy a dar la facilidad de omitir todos estos datos. Aquí solo agregamos la Y y damos Enter. Y listo, ya creamos un usuario. Vamos a crear el resto de usuarios y ahorita regresamos. Listo. Una vez que hayamos terminado de crear a todos los usuarios, vamos a crear los tres grupos. Para ello vamos a usar el comando sudo seguido del comando add_group y aquí vamos a poner el nombre de nuestro grupo. En este caso el primer grupo es analista. Damos un enter y se creó. Solo seguiría control y el grupo desarrollo. Listo, ya que tenemos los grupos y los usuarios, toca agregar cada usuario a su grupo correspondiente. Para ello vamos a usar el propio comando sudo add_user que usamos para crear a los usuarios, ahora para agregarlos a su grupo. Esto se hace con Alejo, por ejemplo, agregándolo al grupo analista. Y esta es la sintaxis para agregar un usuario a ese grupo. Listo. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? Porque creamos el usuario. Sí, creamos el grupo también, pero no agregamos este usuario a este grupo. Inclusive este usuario creó su propio grupo y lo podemos comprobar revisando el historial. Y aquí lo van a ver. Se creó el usuario Alejo y se agregó a su propio grupo. Esto sucedió con todos los usuarios. Por ende vamos a agregar a todos los usuarios a sus respectivos grupos. Listo. Una vez agregamos a todos los usuarios a los respectivos grupos, vamos a hacer que ese grupo sea su grupo primario, sobre el cual se le van a asignar permisos, ya que simplemente los agregamos a ese grupo. Ahora retomamos el comando sudo usermod -g y aquí pondríamos el grupo y el usuario. Vamos a empezar con los analistas nuevamente. Listo. A estas alturas ya creamos los grupos, ya creamos los usuarios y ya los asignamos como su grupo primario. Lo que voy a hacer es cerrar sesión e iniciar como el usuario Juan. Voy a crear el archivo y voy a ver si puedo acceder con alguno de los otros dos usuarios del mismo grupo. Listo, ya estoy logueado como el usuario Juan. Aquí lo pueden ver, usuario Juan, en el server 01, que es mi servidor. Ahora lo que voy a hacer es crear un archivo con el comando touch y mi archivo se va a llamar prueba-01.txt. Listo, ya creamos nuestro archivo y
a ese archivo le voy a agregar cosas con el comando nano prueba. Lo que voy a hacer es abrirlo y le voy a escribir un hola mundo. Control X, aquí apretamos Y y damos un enter. Ahora, vamos a ver qué permisos ya tiene ese archivo. ls-l. Y nos dice que tenemos permisos de lectura, escritura. No tenemos permisos de ejecución, pero el grupo sí lo puede leer, nada más, no puede escribir. Y el resto de usuarios lo pueden leer. Sin embargo, yo no quiero que el resto de usuarios lo puedan leer. Para ello recordamos que si yo le quiero quitar permisos, aquí tendría que poner un 0. Conservando los permisos que ya tengo, aquí sería un 1, 1, 0. Esto sería igual a un 6. Aquí tendría un 1, 0, 0. Aquí tendría un número 4. Y al final, como no quiero que nadie lo lea, tendría un 0. Entonces, le voy a dar permisos con el comando chmod de 640 o 640. ¿A qué le voy a dar esos permisos? A prueba-01.txt. Damos un enter. Comprobamos que se le hayan asignado esos permisos con el comando ls-l y vemos que se le aplicaron correctamente. El usuario lo puede leer y escribir sin ejecutar y el grupo lo puede leer únicamente. Los demás usuarios no pueden hacer nada. Vamos a iniciar sesión como otro usuario para ver si esto se aplicó realmente al grupo. Ahora, ya inicié sesión como el usuario Diego. Estaba en el mismo grupo de Juan y vemos que es la misma máquina. Voy a hacer un comando ls y vemos que no tenemos nada. ¿Cómo podemos acceder al archivo de Juan? Bueno, vamos a retroceder en el directorio con cd ... y aquí vamos a ver con un ls las carpetas. Aquí nos van a salir a todos los usuarios, pero el que nos importa es Juan. Vamos a hacer un cd Juan. Vemos que de momento nos deja acceder a su carpeta. Y ahora vamos a hacer un ls para ver archivos con el comando L para ver los permisos. Y vemos que está aquí la prueba 01. Nos dice que el grupo tiene permisos de lectura nada más. Yo soy de su grupo, así que voy a usar el comando cat para ver el contenido de ese archivo y veamos si realmente se aplicaron los permisos. A prueba01.txt. Y aquí está, es un hola mundo de toda la vida. De momento sí se asignaron los permisos a nuestro grupo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Comprobarlo desde el usuario Daniela para ver si nos deja acceder sin ser del grupo. Bien, ahora ya accedí como Daniela al mismo servidor. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro usuario. cd ... listamos las carpetas y vemos aquí todos los usuarios. Voy a acceder a la de Juan, cd Juan, y aquí me está diciendo permiso denegado. Pero digamos que yo ya tengo un poquito de conocimiento de Linux e intento aplicar directamente el comando cat sobre la carpeta Juan, sobre prueba 01.txt. Vamos a ver qué pasa. Permiso denegado. Podemos decir que con un usuario de otro grupo no tenemos permisos para acceder a este archivo. Aquí mismo nos está marcando permiso denegado. Ahora vamos a hacer la siguiente parte, que sería darle permisos a Daniela de acceder a ese archivo. Para ello vamos a volver con nuestro usuario Juan y vamos a modificar los permisos de ese archivo. Ahora, ya me logué como el usuario Juan y estamos en el servidor. Vamos a ver los permisos del archivo con ls-l y vemos que tenemos lectura-escritura, lectura y no tenemos ninguno para los demás usuarios. Pero supongamos que ya cambió nuestra intención. Supongamos que ahora queremos que el grupo pueda leer y escribir.
y que el resto de personas puedan leerlo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, con nuestro comando chmod, aquí el número sería lectura y escritura, un 6. Aquí supongamos que queremos lectura y escritura, otro 6. Y aquí supongamos que solo queremos la lectura, sería un 4. ¿A qué se lo vamos a aplicar? A nuestro archivo prueba-01.txt. Y listo. Volvemos a listar los permisos con ls-l. Y vemos que ya se asignaron los permisos de lectura-escritura y lectura. Vamos a comprobar si realmente alguien del grupo puede escribir. Voy a acceder como otro usuario del grupo y lo comprobamos. Listo, ya accedí como el usuario Alejo en la misma máquina y ahora vamos a hacer lo que siempre hacemos: cd ... para acceder a nuestro home, ls para ver las carpetas y ubicamos la de Juan. Escribimos cd Juan y ya estamos en su carpeta. Hacemos un ls-l para ver el archivo y los permisos. Y de momento nos está dejando acceder a la carpeta y listar todo. Voy a usar el comando nano, que es un editor de texto en terminal, y voy a abrir el archivo para modificarlo. Aquí le vamos a poner modificado por Alejo. Hacemos un control X, le decimos que sí y damos un enter. Pues hasta este punto nos dejó leerlo y modificarlo siendo del grupo. Ahora voy a acceder como otro usuario para ver si realmente ya me deja leer el archivo. Muy bien, ya volví a acceder como el usuario Daniela en el mismo servidor. Y ahora vamos a hacer un cd ... para acceder a nuestro home, recuerden, ls para listar las carpetas, ubicamos que aquí está la carpeta de Juan y escribimos un cd Juan. Bueno, no nos deja acceder a la carpeta de Juan, pero ¿qué pasa? Nos dejará leer el archivo. Vamos a escribir nuestro cat para ver el contenido de un archivo. Vamos a escribir que Juan y vamos a escribir prueba-01.txt. Y nos dice permiso denegado. ¿Por qué nos está denegando el permiso? Porque probablemente no tengamos permiso para acceder a la carpeta de Juan. O sea, sí tenemos permisos para leer el archivo, pero probablemente no tenemos para acceder a la carpeta. Voy a listar las carpetas y los permisos. Y aquí podemos ver que personas ajenas a ese grupo no tenemos permisos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darle permisos desde el propio usuario Juan, para que ahora sí podamos acceder a leer el contenido. Bueno, ya estamos como Juan en el servidor, escribimos cd ... y ahora hacemos un ls-l para ver las carpetas con los permisos. Aquí, como podrán ver, pues está nuestro grupo, nuestra carpeta, y vamos a asignarle los permisos para que Daniela pueda acceder a nuestra carpeta. Sería con el comando chmod. Vamos a conservar estos permisos, que serían con el número 7, acuérdense, 4 más 2 más 1, 7. Ahora, vamos a conservar estos mismos permisos. Serían 4 más 1, 5. Y aquí, como solo le quiero dar permisos de lectura a las demás personas, al resto de usuarios, simplemente sería un 4. ¿A qué se lo voy a dar? A la carpeta Juan. Listamos nuevamente los permisos con ls-l y vemos que la carpeta de Juan ya tiene permisos de lectura por usuarios ajenos a su grupo. Así que ahora sí, nuevamente voy a intentar leerlo desde el usuario Daniela. Veamos qué pasa. Bueno, en este caso ya accedí como Daniela y vemos que estamos en el servidor. Vamos a hacer un cd
punto punto, y ya estamos en nuestra carpeta home. Vamos a hacer un ls-l para listar las carpetas y los permisos. Vemos que tenemos, que la carpeta de Juan tiene permisos de lectura, escritura, ejecución. Las personas de su grupo tienen permisos de lectura, ejecución. Y en teoría el resto de personas tienen permisos de lectura. Así que deberíamos de poder acceder, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. cd Juan. Nos dice que permiso denegado. ¿Y esto por qué se da? Bueno, para nosotros poder acceder a la carpeta de un usuario, necesariamente necesitamos tener... necesitamos permisos de ejecución. No nos bastan con permisos de lectura. Para nosotros acceder a otra carpeta, necesitamos permisos de lectura y ejecución. Los de escritura pueden no estar, como en este caso, pero sí es necesario el de ejecución. Bueno, y ya aquí en el usuario de Juan, accederemos al home, por última vez, esta vez sí ya es prometido, ls-l para ver los permisos, y vamos a dar permisos de ejecución a todos los usuarios. Bueno, para ello damos un chmod seguido de el 7 seguido de 4 y 1 5 y seguido de otro 5 para que tenga los mismos permisos de lectura y ejecución. Vamos con la carpeta Juan, volvemos a listar las carpetas y los permisos y vemos que ya tendríamos permisos de lectura y ejecución. Ahora sí, por última vez vamos con el usuario Daniela a intentar leer ese archivo prueba 01. Bueno, ya estamos con nuestro usuario Daniela en el servidor y hacemos un cd punto punto, accedemos al home, ahora listamos con permisos ls-l y vemos que se aplicaron los cambios sobre la carpeta de Juan. Vamos a intentar acceder una última vez, cd Juan, y vemos que ya accedimos como un usuario ajeno a su grupo primario. Ahora solo nos quedaría ver si podemos leer el archivo con un comando ls-l. Aquí está el archivo con los permisos. Nosotros, como no somos ni el propietario ni somos usuarios del grupo primario, simplemente podríamos leer el archivo. Para leer el archivo voy a usar el comando cat y escribir el archivo. Damos un enter y como podemos ver me dice hola mundo modificado por Alejo. En cambio, si lo queremos modificar con el comando nano, como lo hicimos con el usuario Alejo, vemos que aquí nos dice el archivo prueba 01 es inescribible. Pues esto sería todo de mi parte, espero les haya servido. Dejen un comentario, díganme si les gusta esta temática de que me equivoque y lo intentemos solucionar, o si no les gusta o quieren algo más directo. Pues eso sería todo. Gracias.